Buenas noches, mis hermanos, Dios me les bendiga. Hoy vamos a ver la última clase correspondiente a la epístola de Pablo a la iglesia de Colosas. En este caso sería la epístola a los colosenses. Sería bueno que cuando vayan el video tengan la guía a la mano para ir interactuando con la guía. Autor y fecha. El apóstol Pablo y Timoteo le escribieron aproximadamente en el año 60-62 después de Cristo. Él se hallaba bajo el arresto domiciliario en Roma y esperaba ser juzgado después de apelar ante el emperador romano Nerón. No siendo una persona que perdiera el tiempo, Pablo tomó la oportunidad para escribir y fortalecer a la iglesia en Colosas, una ciudad al suroeste de la actual Turquía. Entonces, como vemos, Pablo y Timoteo fue escrita entre el 60 y 62 después de Cristo. Al igual que muchas de las cartas que el apóstol Pablo escribió, si no fueron todas, fue precisamente cuando estaba preso. Algo que me llama la atención es que dice, siendo Pablo una persona que no pierde el tiempo. Y como habíamos hablado en las clases anteriores, cuando vemos que Pablo, en las circunstancias que él estaba, pues aprovechaba para sacarlo mejor, y eso es una enseñanza que en cualquier circunstancia que estemos pasando, pues hay algo bueno que hay que sacar de allí. Destinatario. Los creyentes en Colosas, en su mayoría gentil. Colosa era la menos importante de tres ciudades notables por sus balnearios medicinales, incluyendo Hierápolis y la Odisea, en el imponente cruce del Valle Lico, a más de 200 kilómetros del suroeste. La carta debe ser leída como un intercambio con la iglesia de la Odisea. Leemos Colosenses 4:16. Cuando esta carta se haya leído entre ustedes, háganla leer también en la iglesia de los laodicenses. Ustedes, por su parte, lean la carta que viene de la Odisea. Entonces, como hemos visto, o como vemos, pues el destinatario era la iglesia en Colosas como tal, y la mayor gente era gentil. Ocasión. Epafras había hecho una visita a Pablo en Roma y le informó acerca del estado de las iglesias en el valle de Lico, mientras gran parte del informe el alentador, Colosenses 1:8 y 2:5, el cual también nos informó acerca del amor de ustedes en el Espíritu. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con ustedes en espíritu. Regocíjense al ver su buena disciplina y la estabilidad de la fe de ustedes en Cristo. Un dato inquietante fue una enseñanza atrayente pero falsa que se había introducido en la congregación y que si no lo detenían podrían trastornar el evangelio y llevar a los colosenses al cautiverio espiritual. La cuarta fue escrita como una respuesta a esa necesidad urgente. Entonces tenemos la ocasión. Había Epafras, ido a visitar a Pablo en Roma. Y pues le dijo al comienzo de las cosas buenas que tenía la iglesia. Sin embargo, ya después pues le introdujo sobre una falsa doctrina que, al igual que las demás cartas, vemos que como en las iglesias pues va llegando alguien que va sembrando esa cizaña, y pues Pablo les escribe para exhortarlos, para que ellos no cayesen en esa falsa doctrina. Vamos al énfasis. La absoluta supremacía y suficiencia de Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, ¿cuál es el énfasis de Colosenses? Absoluta primacía y suficiencia de Cristo. Ahorita más adelante vamos a leer, hay un versículo que dice que en él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Cristo Dios, o sea, él es suficiente. Que Cristo perdona el pecado y quita el terror a los principados. Las reglas religiosas y requisitos no cuentan para nada, pero la vida ética que lleva la propia imagen de Dios cuenta para todo. La vida a la semejanza de Cristo afecta las relaciones de todo tipo. Entonces vemos aquí cómo
la carta a los Colosenses enfatiza que las reglas religiosas, que los requisitos no cuentan para nada. Recordemos que la ley mosaica había muchas reglas, muchas rutinas, muchas tradiciones, muchos requisitos, y ahí le hace énfasis que eso no cuenta para nada. Más bien la vida ética a la imagen de Dios para todo, una vida en semejanza a Cristo. El versículo clave, Colosenses 1:18. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primicia. Entonces, como nosotros hablamos, el énfasis es eso, la suficiencia de Cristo, la supremacía. Y por eso el versículo clave, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es del principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Vamos a introducirnos a la iglesia como tal en Colosas. La iglesia en Colosas. Colosas era una ciudad pequeña y de poca importancia en los tiempos romanos, una pequeña ciudad. Según un escritor contemporáneo, Estrabo, aunque disponía de una próspera producción lanera en los siglos 5 y 6 a.C., estaba situada en el valle del río Lírico, a unos 160 kilómetros al este de Éfeso, y junto con Laodicea y Herápolis pertenecían a la provincia romana de Asia. La comunidad de creyentes allí surgió durante un periodo de vigoroso evangelismo, ligado al ministerio de Pablo en Éfeso, del 52 al 55 después de Cristo, como se registra en Hechos 19. Ya en otros días o en otros temas, en otras clases lo hemos visto, pero vamos a leer un poco de este Hechos 19. Más precisamente cuando vimos la clase de Efesios. Esto continuó por espacio de 2 años, de modo que todos los judíos y los que no eran judíos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. Pablo planteó un considerable número de iglesias con la ayuda de varios colaboradores en la provincia de Asia. Entre ellas estaban las congregaciones de Colosa, Laodicea y Herápolis, las cuales eran fruto del esfuerzo evangelístico de Epafras. Colosenses 1:7. Así ustedes lo aprendieron de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de nuestra parte. 4:12. Epafras, que es uno de ustedes, siervo de Jesucristo, les envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Porque de él soy testigo de que tiene profundo interés por ustedes y por los que están en Laodicea y en Herápolis. Entonces vemos que Epafras como tal fue uno de los que colaboró o era colaborador de Pablo, y fue el que fundó la iglesia en Colosa. Es decir, que esta iglesia no la fundó Pablo como tal, pero sí un colaborador de él. Y Pablo le envía una carta a la iglesia cuando estaba en prisión. Epafras, nativo de Colosa, ya lo leímos en Colosenses 4:12, y que pudo haberse convertido durante una de las visitas a Éfeso, fue un fiel ministro de Cristo como representante de Pablo. Lo leemos en Colosenses 1:7, que ya lo habíamos leído. Había enseñado la verdad del Evangelio a los colosenses. A menudo Pablo se refería al pasado pagano de sus lectores, y lo que sugiere que muchos de ellos eran gentiles convertidos. Ellos habían estado anteriormente alejados por completo de Dios, atrapados en la idolatría y la esclavitud del pecado, siendo hostiles a Dios en su mente y en acciones impías. Colosenses 1:21. Y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras. Versículo 12 de ese mismo capítulo y versículo 27. Dando gracias al Padre que nos da
que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. Y el 27. A estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. Entonces vemos que antes estaban, como todos nosotros, muertos en delitos, en pecados, en idolatrías. Habían estado muertos a causa de sus pecados y por la incircuncisión de su carne. Una declaración que indica que eran paganos e impíos, Colosenses 2:13. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio la vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos. Entonces podemos ver el contexto de los colosenses, igual pagano, idólatra. Sin embargo, Dios había efectuado un cambio poderoso en sus vidas, los había reconciliado consigo mismos mediante un evento histórico, a saber, la muerte física de Cristo sobre la cruz. Colosenses 1:22. Sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Entonces vemos cómo por medio de la cruz de Cristo, ellos fueron santificados al igual que nosotros, presentándonos delante del Padre limpios, puros, sin manchas. Dios le había liberado de la tiranía de las tinieblas y los transfirió a un reino gobernado por su Hijo amado. Colosenses 1:13. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Ahora ellos son posesión redimida y libre del pecado. Colosenses 1:14. En quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Colosenses 2:13. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus transgresiones. Sin embargo, Dios nos dio la vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos los pecados. Colosenses 3:13. Soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguien tiene quejas contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Entonces vamos viendo cómo ahora ellos son posesión redimida y libre de todo pecado, de toda maldad, redimidos en Cristo. Los colosenses tenían una esperanza que les aseguraba un espacio para ellos en el cielo. Colosenses 1:5. A causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos, de esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, el Evangelio. Disculpen, aquí que está sonando aquí mucho la ventana, entonces... Entonces vemos que ellos estaban en la esperanza que todos nosotros tenemos y era de un espacio de ellos en el cielo, donde está Cristo sentado. Es allí donde tenían centrados sus pensamientos y esperanzas. Colosenses 3 del 1 al 4. Si ustedes, pues, han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en la gloria. Entonces vemos que pues los de la iglesia de Colosas eran personas redimidas, o sea, conocían la palabra del Señor, habían sido vidas transformadas y habían crecido en el conocimiento de las cosas del Señor. Y pues me gusta eso igualmente para nosotros, o sea, pues habéis resucitado con Cristo, mirad las cosas de arriba,
donde está Cristo, y eso nos hace poner a nosotros la mirada en las cosas eternas, no en las cosas pasajeras. Habían estado previamente sin Dios y sin esperanza, ahora ellos están unidos a Cristo en su mente, sepultura y resurrección. Colosenses 2:11. Además, en él fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. El versículo 12. Ustedes la recibieron al ser sepultados con él en el bautismo. En él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. Versículo 20. Si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué, como si todavía pertenecieran al mundo, se someten a preceptos tales como? Capítulo 3:1 y versículo 3 del mismo Colosenses. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Eso ya lo habíamos leído y esto nos afirma de qué? De la importancia que era estar unidos a Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Ahora bien, es Cristo mismo el exaltado como Señor de la creación y reconciliación en el magnífico himno de Colosenses 1 del 15 al 20. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga